Jim Simons es posiblemente uno de los mejores traders considerado con un enfoque más técnico que fundamental. En el mundo de la inversión se conoce como el rey cuantitativo, pues logró incorporar con éxito el análisis cuantitativo en la estrategia de inversión. Lamentablemente falleció en mayo del 2024. Cuando revisamos sus registros, simplemente observamos que sus resultados posiblemente lo ubican como uno de los mejores traders de toda la historia, pues su fondo, el Medallion, logró un rendimiento promedio anual del 66% entre los años 1998 al 2018. Se trata de probablemente el mejor rendimiento logrado por un superinversor durante esta cantidad de años de manera consecutiva. En esta otra tabla podemos observar la comparación entre el rendimiento del fondo de Simons, el Medallion y el S&P 500. Observamos cómo el fondo le ganó al mercado la mayoría de años. Pero hay un fenómeno que es impresionante, y es como Simons en los años de crisis en la bolsa, como fueron el año 2000, 2001, 2002 y 2008. Logra unos rendimientos que realmente son extraordinarios. En particular para el año 2000, logró un 98.5% de rentabilidad, mientras el S&P cayó un 10% y en el año 2008 alcanzó un 82.4% de rendimiento, mientras el S&P 500 se hundía un 38%. Este gráfico permite observar cómo con la estrategia de Simons, $100,000 invertidos en el año 1987 se convertirían en más de $10 millones, sin ninguna nueva adición de capital adicional. Un rendimiento varias veces mejor que el del S&P 500. El rendimiento de su fondo, el Renaissance Technologies, para los últimos 10 años es bastante similar al de Buffett, con un 139% acumulado en 10 años. Si bien la estrategia de Simons no se encuentra completamente documentada en ningún libro, en este video trataremos de identificar algunos principios y fundamentos de su estrategia de inversión, que lo llevaron a los tremendos resultados ya mostrados. La primera estrategia es no tener en consideración la teoría de los mercados eficientes. La teoría de los mercados eficientes trata de establecer que el precio de los activos financieros, como pueden ser las acciones y los commodities, o materias primas, siempre son correctos, debido a que los mercados financieros se autorregulan. Simons considera que esto no es siempre correcto, pues hay anomalías en los datos. Al revisar el historial de los datos de diferentes activos, hay comportamientos que son extraños. Pero Simons, al revisar volúmenes de datos, encontró que hay bastantes anomalías, y si bien algunas personas han sido capaces de verlas, hay algunas que pueden ser sutiles. Simons propone que si se logran coleccionar todas estas anomalías sutiles, se puede obtener un sistema para llegar incluso a predecir algunos movimientos futuros. De cierta manera esto va en línea con uno de los principios en la vida de Jim Simons, que es el de no seguir a la manada, es decir, no se deja llevar por lo que otros piensan. Simons considera que él tiene bastante imaginación y se le ocurren bastantes ideas, algunas de las cuales funcionan y otras no. La segunda estrategia es el de tratar de encontrar patrones en los datos de indicadores financieros y bursátiles. Se busca con los datos estudiarlos, modelarlos y observar repeticiones a lo largo del tiempo, para tratar de obtener ganancias de los movimientos de los precios de diferentes activos. Esta estrategia combina conocimientos de las matemáticas, las finanzas y la informática. Simons explica cómo los patrones de los indicadores financieros parecen a primera vista mantener movimientos aleatorios. Pero cuando se revisan los datos históricos, estos movimientos no son completamente aleatorios. Y gracias a las capacidades de procesamiento de información que permiten los sistemas informáticos, se puede procesar grandes cantidades de datos financieros, para estudiarlos, analizarlos y encontrar patrones que se repiten. La tercera estrategia es la de incorporar las matemáticas en los modelos. Simons explica que comenzó a hacer trading cuando se había cansado un poco de las matemáticas, cuando tenía más o menos 30 años y algún dinero. Inicialmente le fue bastante bien, pero él considera que si bien al comienzo sus resultados fueron más bien gracias a la suerte,
Pero al mirar los datos después de un tiempo, se dio cuenta de que había cierta estructura en estos. Contrató a algunos matemáticos y comenzó a elaborar algunos métodos, para después incorporar algunos informáticos para diseñar algoritmos y realizar pruebas en una computadora. Simons explica cómo en toda la estrategia de inversión incorpora la estadística y la teoría de probabilidad, en donde se busca, analizando los datos y tendencias en periodos de tiempo, tratar de predecir el precio de un activo para ganar dinero. En sus inicios, se probaban tendencias en diferentes periodos de tiempo, por ejemplo, 10 o 15 días, para determinar si éstas eran predictivas o no. Pero lo clave para Simons fue recopilar una gran cantidad de datos y gente muy inteligente. Posteriormente, de la gran cantidad de datos históricos, trataban de probar si se encontraban patrones durante los 10 años anteriores, para observar si eso era estadísticamente significativo para ingresarlos al modelo predictivo. Pero estas señales predictivas se prueban todo el tiempo. Algunas veces estas señales desaparecen después de un tiempo, entonces se sacan del sistema. Entre todos estos datos se incluían información de los informes anuales y trimestrales de las compañías, los datos históricos de cotización, los volúmenes de operación, incluso recientemente datos de redes sociales. Todos esos datos se almacenan, se manipulan y se preparan para el análisis, buscando anomalías extrañas y ver si éstas no son aleatorias. Con estos modelos se analiza, por ejemplo, si hay al realizar la compra con una cantidad grande de dinero de un activo, se presiona demasiado al mercado, que lo lleve a que finalmente un operador se convierte en un gigante que eliminen a los otros operadores y termine convirtiéndose en el único jugador de una posición. Se busca tratar de encontrar una especie de punto óptimo para evitar eliminar por completo a los demás operadores de un activo. Simons explica que el precio de una acción se puede considerar como una serie temporal, que tiene un valor que sube o baja todos los días, pero que se puede analizar matemáticamente como una serie temporal. Y si por otro lado se tienen otras series temporales de datos ya recopilados, se pueden realizar comparaciones. Para la toma de decisiones y la predicción del mercado, la estrategia de Simons se puede considerar como un método científico de apuestas, en donde las decisiones se toman basándose en probabilidades matemáticas, sin tener en cuenta la intuición o análisis especulativos. Simons y su equipo incorporan modelos no lineales, en donde no se tienen relaciones proporcionales directas. Entra las variables, considerando relaciones más complejas que incorporan factores como elementos macroeconómicos, los sentimientos del mercado y factores no cuantificables. Estos modelos no lineales se adaptan mejor a los mercados financieros, pues los modelos lineales algunas veces no son suficientes para analizar las relaciones entre todas las variables. Si bien los equipos de trabajo de Simons recopilaban datos de años atrás, las operaciones de compra y venta se centraban en compras a corto plazo, lo que les permitía reducir el riesgo de mantener las posiciones durante largos periodos de tiempo. Simons explica cómo comenzaron los análisis con las materias primas, para después pasar a las acciones. Simons explica cómo él, en sus inicios, si bien no era el típico hombre de negocios, considera que las matemáticas son importantes para entenderlos. Hay que comprender algo tan simple como revisar si los ingresos van a superar a los costos de operación. En su historial dirigió durante unos 6 meses una pequeña empresa en el sector de la informática, pero también comprendió que podía haber alguien que hiciera ese trabajo mejor que él. Otra estrategia fue convertir las ganancias de capital a corto plazo en ganancias de capital a largo plazo, para reducir las tasas de impositivas y fiscales, si bien esta estrategia fue revisada legal y éticamente. A la vez de usar las llamadas opciones de cesta, en donde se operaban opciones que son una colección de activos subyacentes en lugar de una sola acción. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los modelos desarrollados por Simons también incorporan la geometría diferencial, las topologías, las estructuras geométricas en espacios diferenciales, además de la física teórica en particular, la teoría cuántica de campos y la teoría de cuerdas.
El cuarto principio es el de incorporar fundamentos de procesos estocásticos y de aprendizaje automático para el análisis de la información. Los procesos estocásticos utilizan modelos matemáticos para tratar de realizar cálculos de predicciones de que ocurran ciertos resultados teniendo condiciones de incertidumbre. Por otra parte, el aprendizaje automático más conocido recientemente como Machine Learning es la capacidad de que los sistemas informáticos logren aprender para identificar patrones y correlaciones entre los datos, que no se podían observar a primera vista por los analistas del común, empleando los métodos estadísticos y fundamentales generalmente empleados. De alguna manera, Simons fue uno de los precursores del desarrollo del análisis de datos y del Machine Learning, ya desde los años 80. Simons explica cómo con los sistemas de aprendizaje se logra revisar una gran cantidad de datos para evaluar si ciertos patrones pudieran ser predictivos, algunos lo serán y otros no, algunos patrones se descartarán. Pero estos sistemas de aprendizaje también deben tratar de predecir qué puede ocurrir con los precios si se compraran posiciones no de 200 acciones, sino de 200,000 acciones en una operación. Los sistemas deberían de responder a preguntas como, por ejemplo, ¿qué tanto se empujarían los precios al alza con la compra de 200,000 acciones de una acción o una materia prima? También se debería tratar de establecer cómo se van a realizar estas compras. Se debe preguntar si es posible que no se gane dinero al distorsionar tanto las cosas. En los análisis se debe tratar de establecer la estrategia para minimizar la volatilidad de todo el conjunto de posiciones. El equipo de Simons busca tratar de encontrar entre los grandes volúmenes de datos señales predictivas, que son señales que te dicen lo que va a pasar con una alta probabilidad, buscando patrones en donde se observe la correlación de estas señales. Sin embargo, algunas veces estas señales pierden su poder y hay que descartarlas, porque es posible que otros equipos se hayan dado cuenta de estas. Simons explica cómo la estrategia incluye que las decisiones de inversión se realizan de acuerdo con los resultados del modelo diseñado de manera casi religiosa. Si bien para algunos puede esto herir los egos, pues para algunos es duro reconocer que las decisiones las tome finalmente una computadora. Pero hay que verlo más bien como que la computadora es una herramienta que hace lo que le digas. Por ejemplo, Simons cuando comenzó negociaba materias primas y observaba que si un activo tenía una tendencia y subía, por ejemplo, durante una semana y la siguiente, probablemente seguiría subiendo. Pero esta tendencia, unos 10 años después de que él comenzó, desapareció. En cierta medida, la estrategia de Simons no es tan sencilla de replicar, pues se tienen unas barreras de entrada importante, pues por ejemplo su empresa cuenta con una enorme cantidad de datos que se han recopilado durante muchos años, y cuentan con algoritmos para probar hipótesis rápidamente, que se han diseñado durante bastantes años por informáticos y matemáticos de gran nivel. De igual forma, la infraestructura con la que cuenta el equipo de trabajo es muy buena. Lograr construirla llevó años, y los miembros del equipo tienen acuerdos de confidencialidad permanentes. La quinta estrategia es la conformar un equipo de trabajo de alto nivel. Inicialmente, él conformó un equipo en donde había un informático y un matemático, que empezaron a construir modelos que comenzaron a funcionar. Simons explica cómo en su empresa trabajaban más de 100 doctores de diferentes áreas, en donde se busca ante todo contratar a personas inteligentes. De hecho, él explica cómo su algoritmo es el de contratar gente inteligente, que tenga bastante libertad, en donde se tenga un entorno en donde todos puedan hablar con los otros, donde cada integrante no quede aislado de los demás. En su equipo, por ejemplo, había doctores en física que si bien no sabían mucho de finanzas, eran personas muy inteligentes, que con una buena cantidad de artículos lograban rápidamente aprender sobre el tema. Para seleccionar a los miembros del equipo de trabajo, Simons llamaba a algunos asesores de tesis de Harvard para pedir la opinión sobre algunos prospectos. Posteriormente, se realizaban pruebas para evaluar la capacidad de resolver algunos problemas, no necesariamente en el campo financiero. De hecho, uno de los principios de Simons es el de rodearse de personas más inteligentes que uno y dejarlas trabajar. Adicionalmente, se debe proporcionar al equipo la mejor infraestructura
con los mejores equipos de cómputo y hacer que todos sean socios. Si bien Simons reconoce que cada vez hay más fondos cuantitativos, él considera que el secreto es estar por delante de estos, reclutando la mejor gente posible y haciendo investigación continua todo el tiempo, tratando de encontrar nuevas señales predictivas, señales activas. A pesar de ser un inversionista técnico, Simons reconoce el trabajo de los inversionistas fundamentales. Simplemente considera que utilizan la forma clásica de hacer las cosas, en donde se estudia una empresa en profundidad, analizando su gestión, para determinar si es una buena empresa para invertir. De hecho, Simons afirma que cuando comenzó con el trading lo realizaba con divisas, realizando análisis más de tipo fundamental, en donde al leer los periódicos, él trataba de hacerse una idea de hacia dónde podían ir los precios a futuro. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.